3 niñas desaparecieron. Una nunca fue denunciada. Otra dejó un diario. Y la tercera ni siquiera tenía nombre. Dijeron que se habían fugado. Pero la verdad permaneció oculta bajo una capilla durante más de 40 años. Esta es la historia que intentaron borrar y la niña que enterraron sin nombre. Antes de empezar, suscríbete al canal para ayudarnos a descubrir historias que nunca debieron ser olvidadas. El viento arrastraba hojas secas por la grava cuando Rachel Luod detuvo su coche de alquiler frente a las puertas de la Academia Greystone. El arco de hierro oxidado aún conservaba el descolorido lema latino de la escuela, Sapientia ad silentium. Sabiduría y silencio. Era una frase muy apropiada, pensó con tristeza, para un lugar abandonado desde hacía más de una década. Salió del coche y se abrigó con el abrigo para protegerse del frío de octubre. Los árboles que bordeaban el viejo muro de piedra aún conservaban algunos restos de colores otoñales, aunque la mayoría ya habían perdido las hojas, dejando al descubierto las ramas esqueléticas que se alzaban hacia el cielo nublado. Los edificios se alzaban ante ella, de estilo victoriano, Greystone, y solemnes. Los equipos de demolición no llegarían hasta dentro de un mes, lo que le daba tiempo suficiente para hacer su trabajo. Documentar y catalogar cualquier material de valor archivístico antes de que la bola de demolición hiciera su trabajo. Rachel había estado allí antes, pero solo una vez, y no como archivista. Ese recuerdo, aunque difuminado por el tiempo y el trauma, aún vivía en algún lugar detrás de sus costillas. Había sido estudiante en Greystone durante exactamente un semestre en 1997. Su madre la había sacado de allí sin dar explicaciones y nadie volvió a hablar del tema. Ahora, con 28 años y recién despedida de su trabajo en un museo de Boston, Rachel había aceptado el contrato privado de la junta escolar, en parte por el dinero y en parte para responder a las preguntas que nadie en su familia se había atrevido a hacer. Se registró con el supervisor de la obra, un hombre brusco llamado Keller, que pasaba la mayor parte del día dentro de una caravana con calefacción revisando ofertas de trabajo. No entres en la capilla, le advirtió sin levantar la vista. Hay daños estructurales y el tercer piso está precintado. Hay moho negro. Me quedaré donde sea seguro, dijo Rachel. Él no le preguntó qué estaba buscando y ella no se lo dijo. Dentro, el aire era más frío que fuera. Llevaba guantes, pero aún así sentía el frío calándole las botas mientras caminaba por el pasillo principal, pasando junto a trofeos cubiertos de polvo, retratos de severos directores y paredes con paneles oscuros llenas de ganchos vacíos donde antes colgaban las pancartas de los alumnos. Se dirigió primero a la biblioteca. De todos los edificios de la escuela, era el que mejor había resistido la última década. Las filas de estanterías de roble seguían firmes y las ventanas, aunque empañadas por la suciedad, dejaban entrar suficiente luz para proyectar tenues rayos dorados sobre las estanterías. Rachel abrió su bolso y sacó una cámara digital, un cuaderno y una carpeta nueva con la etiqueta, Greystone, limpieza del archivo. Los libros no tenían nada de especial. Textos científicos obsoletos, clásicos polvorientos y anuarios de alumnos. Hojeó algunos y tomó nota de las dedicatorias de las portadas. Para Natalie, no olvides quién eres. Con cariño, señorita Kraus. Ven, algún día serás un gran abogado. Pequeños detalles humanos en un espacio por lo demás frío. Entonces lo vio. En el rincón más alejado de la biblioteca, detrás de una silla volcada en una estantería derrumbada, había una sección de la pared que parecía extraña. Los ladrillos no encajaban. Eran más nuevos, más limpios y estaban dispuestos de forma ligeramente irregular. Rachel se agachó y pasó los dedos enguantados por el borde. Alguien había tapiado claramente una parte de la pared, pero no de forma profesional. Parecía un trabajo hecho con prisas y el mortero ya se estaba agrietando en algunos sitios. Se levantó, dudó y luego sacó la pequeña palanca de su bolsa de herramientas. Estaba pensada para abrir cajas, no paredes. Pero cuando la introdujo entre dos ladrillos y se inclinó, el ladrillo cedió con un suave crujido. Le llevó 20 minutos y mucho sudor, pero finalmente Rachel consiguió abrir un pequeño hueco y asomó la cabeza. No era un pasillo. Era una habitación oculta. Amplió el hueco lo suficiente como para poder pasar. El espacio que había más allá era pequeño, de unos 2,5 metros por 2,5 metros,
y estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz que se colaba por el agujero que había hecho. El aire era viciado y pesado, con un fuerte olor a moho y papel podrido. Solo había un objeto en el interior, un pequeño escritorio cuadrado. El corazón de Rachel latía con fuerza mientras se acercaba. El escritorio era de madera, estaba astillado y cubierto por una fina capa de polvo. Pero lo que la detuvo fue el objeto que había sobre él, un diario encuadernado en cuero. Lo cogió con cuidado. La cubierta estaba agrietada por el paso del tiempo y en la primera página interior había un nombre grabado, Vivien Lockach. Invierno de 1979. Rachel contuvo el aliento. Vivien Lockach. El nombre le picaba en la memoria. Lo había oído antes en susurros o en recortes de periódico. Una chica que había desaparecido durante una tormenta de nieve en 1979. Una de las grandes tragedias no contadas de Greystone. Oficialmente, el expediente decía, se fugó. Pero los estudiantes de la ciudad siempre habían creído lo contrario, y ahora su diario estaba allí. Rachel lo guardó con cuidado en su bolso, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo al ver que la luz reflejaba un destello metálico debajo del escritorio. Se arrodilló y se agachó. En el suelo había un colgante oxidado con forma de pequeña cerradura. No tenía cadena ni ninguna explicación. Se lo guardó en el bolsillo. Esa noche, en la casa de alquiler a las afueras del pueblo, Rachel se sentó a la mesa de la cocina y abrió el diario. La primera entrada estaba fechada el 8 de enero de 1979. Me han dicho que no puedo hablar de lo que pasó en Nochebuena, pero no me importa. Si alguien encuentra esto, quizá me crean. Quizás sepan que no me escapé. Todavía no. Algo pasa en este colegio. Empezó en la capilla. Anoche la oí cantar otra vez. A Rachel le temblaban ligeramente los dedos mientras pasaba la página. La letra era apretada y cuidadosa, pero el tono parecía aterrorizado bajo la pulcritud. Dicen que ella no existe, pero yo la vi. Juro que la vi. Estaba de pie detrás del altar cuando se apagaron las velas. Susurró mi nombre. Rachel se recostó en la silla. La capilla, aquella en la que Keller dijo que no entráramos. ¿Coincidencia? Pasó varias entradas. La señorita Archer me castigó otra vez por delirar. Así es como ella lo llama. Pero vi el horario de Natalie. La han sacado de la capilla matutina. Así es como empieza. Te sacan de la capilla y luego desapareces. Creo que me están vigilando. Creo que alguien está leyendo este diario. Sí. Desaparezco, no me he ido. No he huido. Nunca habría dejado a Emmeline. Rachel cerró el libro. ¿Emmeline? Ese nombre no le resultaba familiar. Otra estudiante. Abrió su portátil y empezó a buscar en los registros locales. Había artículos de prensa sobre la desaparición de Vivien, pero ninguno mencionaba a otra chica desaparecida llamada Emmeline. Ni registros de defunción, ni expedientes de traslado, nada. Aquella noche durmió intranquila, con sueños llenos de crujidos en el suelo y voces débiles que tarareaban viejos himnos. Cuando se despertó, agarraba el teléfono como si fuera un salvavidas. Afuera, el viento había arreciado, esparciendo hojas muertas por el porche. Algo golpeó la ventana una vez, luego otra. Rachel se acercó a la puerta y miró hacia afuera. Una sola enredadera de hiedra, de un verde intenso a pesar del frío, se arrastraba por la grava hacia su cabaña. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de la ventana de la cocina de Rachel, atrapando motas de polvo en el aire y bailando en el borde del diario de Vivien Lock. Estaba exactamente donde lo había dejado la noche anterior, con la cubierta ligeramente deformada por la humedad que se adhería a todo en el pequeño pueblo. El olor a moho era débil pero constante. El silencioso regalo de Greystone que la seguía a casa. Rachel removió distraídamente el café, con la mirada fija en la primera página de su cuaderno, donde había anotado algunos puntos. Vivien Lockach, 1979, presunta fugitiva, menciona a otra chica, Emmeline, sin expediente escolar, afirma que alguien susurró su nombre en la capilla,
denuncia que la vigilan, al final, la capilla está prohibida. Por eso había marcado esa última frase con un círculo. Luego miró el colgante que había encontrado. Tenía forma de cerradura, lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un medallón, tal vez. Estaba deslustrado y áspero al tacto. No parecía valioso, pero claramente había significado algo para alguien. Sus dedos se posaron sobre el teléfono, debatiendo si llamar de nuevo a la oficina de registros local. Ya había dejado un mensaje. La mujer que había contestado al teléfono fijo parecía haber sido despertada de una siesta. En lugar de eso, Rachel cogió su bolso y guardó el diario dentro. Era hora de volver. A última hora de la mañana, la niebla se había posado sobre Greystone como un pesado telón. La grava crujía bajo sus botas mientras atravesaba el patio. Su aliento salía en bocanadas. Una bandada de pájaros se dispersó del tejado del dormitorio este al pasar. Dentro del edificio principal, el ambiente era más pesado. Se detuvo al pie de la escalera y miró hacia el tercer piso, que todavía estaba acordonado con cinta amarilla y un cartel escrito a mano. Mo, no entrar. Quizás más tarde. Se dirigió hacia el ala oeste. La capilla estaba al final del pasillo, pasando las salas de música. La mayoría de las luces del pasillo ya no funcionaban. El haz de luz de su linterna rozó los murales descoloridos de santos y citas bíblicas en latín. Cuando llegó a las puertas arqueadas de madera de la capilla, esperaba encontrar un candado o una barrera. No había nada, solo una tenue mancha de pintura blanca sobre el pomo de la puerta, probablemente dejada por alguien que la había marcado para su demolición. Rachel dudó, vi bien la que había mencionado haber visto a alguien allí, haber oído una voz que susurraba su nombre. Rachel no creía en los fantasmas. No realmente, pero sí creía en las historias enterradas bajo el silencio. Empujó la puerta y entró. La capilla era fría, amplia y silenciosa. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras que representaban santos y ángeles. Sus ojos se habían desvanecido con el tiempo. Los bancos de madera estaban intactos, pero cubiertos por capas de polvo. Al fondo se encontraba el altar, ornamentado, aunque podrido en su base. Una tela de terciopelo descolorida colgaba de forma desigual sobre él. Rachel entró y dejó que la puerta se cerrara detrás de ella. Silencio. Dio unos pasos vacilantes hacia adelante. Sus botas resonaban débilmente en el suelo de piedra. No había señales de derrumbe estructural, pero en el extremo derecho de la capilla había una sección de ventanas tapiadas y paredes descoloridas. Probablemente por daños causados por el agua. Comenzó a explorar el espacio con la cámara de su teléfono, haciendo fotos a medida que avanzaba. Entonces se fijó en la pequeña puerta detrás del altar. Estaba casi oculta por la cortina y situada más abajo de lo habitual, como si condujera a un espacio bajo el suelo o a un trastero. Una manilla de latón sobresalía del centro. Se agachó junto a ella y la probó. Estaba cerrada, pero la manilla tenía algo tallado, una cerradura, pequeña, inusual. El pulso de Rachel se aceleró. Metió la mano en la bolsa y sacó el colgante. Lo acercó a la cerradura. Encajaba perfectamente. Al girarla ligeramente, algo hizo clic en el interior. Abrió la puerta. Más allá había un pasillo estrecho, polvoriento y sumido en la penumbra. El aire olía a viejo, a humedad. Quizá fuera una escalera de servicio. Encendió la linterna. Las escaleras bajaban hacia lo que parecía una parte más antigua de los cimientos. Mientras descendía lentamente, la luz reveló paredes de piedra desgastadas y manchadas por el paso del tiempo. El pasillo daba una vuelta y se abría a una habitación rectangular. Rachel entró. Estaba vacía. Suelo de piedra, paredes de piedra, sin ventanas. Pero lo que le llamó la atención fue la escritura grabada en la piedra con lo que parecía un clavo o un trozo de metal. Había docenas de nombres. Viven, Emiline, Natalie, Sara, otros, algunos parcialmente rayados, otros rodeados con un círculo, debajo de todos ellos, una escritura temblorosa. Nadie se va a menos que sea olvidado. Rachel retrocedió lentamente. Su mano rozó la pared y quedó manchada de moho negro. Se giró rápidamente y subió corriendo las escaleras,
con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cerró la puerta oculta detrás de ella y se alejó del altar, consciente de repente del silencio que reinaba en la capilla. Entonces, su teléfono vibró. Lo sacó a tientas del bolsillo de su abrigo. Tenía un nuevo mensaje de voz de la oficina de registros del ayuntamiento. Pulsó el botón de reproducción. Sí. Hola, señorita Alwood. Soy Janete, del ayuntamiento. Preguntó por una niña llamada Emiline. Creo que debería venir. No hay registros escolares, pero hemos encontrado un certificado de nacimiento y un informe de defunción sin archivar. No hay causa oficial. Nunca se completó. Solo una nota. La familia rechazó la investigación. Una cosa más, el documento dice Emiline Lockhart. Ese es el nombre que me dio. Porque parece que ella y Vivien eran hermanas. Rachel se sentó en su coche frente al ayuntamiento de Mornington y se quedó mirando la pálida fachada de ladrillo sin moverse. El mensaje de voz se repetía en su cabeza una y otra vez. Emiline Lockhart. Ella y Vivien eran hermanas. Dos hermanas, una desaparecida y la otra olvidada. El nombre de Emiline no aparecía en ningún expediente escolar, ni en los anuarios que había hojeado, ni en las listas de alumnos que había fotografiado. Y, sin embargo, la mujer de los registros había encontrado un certificado de nacimiento y un informe de defunción sin archivar, un fantasma en el papeleo. Rachel salió del coche y subió las escaleras del edificio. En el interior, sonó un timbre en la puerta principal. El lugar olía a polvo y tóner. Una recepcionista con mechas plateadas en el pelo levantó la vista de su crucigrama. ¿Es usted Rachel Wood? Sí, del proyecto Greystone. Pase conmigo. La condujo a una habitación trasera donde había dos carpetas de cartón sobre la mesa. La recepcionista se sentó y juntó las manos. No se lo dije en el mensaje, pero yo también estudié en Greystone. Promoción del 83. Vivien Locke era unos años mayor que yo. Todo el mundo hablaba de ella cuando desapareció. ¿La conocía? No muy bien, pero la recuerdo. Alta, callada, más inteligente que la mayoría. ¿Y Emiline? Abrió la primera carpeta. Aparecía en el certificado de nacimiento de Vivien. Hermana gemela nacida 3 minutos después. Rachel se inclinó. El documento estaba descolorido, pero intacto. Vivien Lockhart y Emiline Locke, nacidas el 3 de febrero de 1962. Madre, Clara Lockhart. Padre, desconocido. No eran idénticas, pero siempre estuvieron juntas hasta que dejaron de estarlo. ¿Y el informe de la muerte? Rachel preguntó en voz baja. La recepcionista le pasó la segunda carpeta. Sin archivar, sin la firma de un forense. No hubo autopsia, solo una nota del abogado del consejo escolar de entonces. El caso se cerró a petición de la familia. Fecha, 12 de marzo de 1979. Solo 2 meses después de la última entrada del diario de Vivien. También encontré esto, añadió la mujer, abriendo un cajón. Inventario de la escuela. Antes de cerrar el edificio, hicieron una lista de cosas que debían retirarse. Uno de los artículos del almacén del sótano dice, grabaciones, entrevistas en la capilla /diagonal 1979. Podrían ser audios. Podrían ser VHS. Rachel levantó la vista. ¿Todavía están en la escuela? Ella se encogió de hombros. Probablemente enterrados en una caja en algún lugar. Pero el sótano de la capilla tenía un almacén anexo. Los planos lo llaman archivo de almacenamiento. No aparece en el mapa de acceso principal de los estudiantes. Se utilizaba para material privado, casos disciplinarios y registros de la Junta. Rachel asintió lentamente. La escalera oculta, la habitación de piedra, los nombres rayados. Lo habían utilizado. Le dio las gracias a la mujer y salió de la oficina con las carpetas en la mano. Sus pensamientos se aceleraron mientras cruzaba la acera y volvía a subir al coche. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado en Greystone durante esa época.
Alguien que no hubiera desaparecido o sido silenciado. A última hora de la tarde, Rachel se encontraba al borde de una calle sin salida arbolada a las afueras de la ciudad, donde las antiguas viviendas del profesorado se habían convertido en residencias privadas. Llamó al timbre de la última casita, cuya placa todavía estaba grabada en latón. M. Archer Margaret Archer había sido profesora de literatura en la escuela durante más de 30 años. Se rumoreaba que fue una de las últimas profesoras en activo que dimitió antes del cierre de la escuela. Rachel se ajustó la cartera al hombro cuando la puerta se abrió un poco. Sí, señora Archer. Me llamo Rachel Elwood. Estoy catalogando los registros de Greystone para la Junta Histórica. Esperaba poder hacerle algunas preguntas sobre 1979. La mujer que estaba al otro lado tenía unos 70 años, el pelo blanco pero bien peinado, y los ojos nítidos y claros. Estudió a Rachel durante un largo momento antes de abrir la puerta más. Supongo que era solo cuestión de tiempo. El interior de la casa estaba ordenado y escaso. Los libros se alineaban en las estanterías, la mayoría clásicos y volúmenes anotados. Una tetera silbaba suavemente en la cocina. ¿Conocía a Vivian Locke? Preguntó Rachel después de un momento. Enseñé a las dos chicas Locke, respondió Archer, vertiendo agua en 2 tazas. A Vivian y a Emmeline. Nombres idénticos en las hojas de asistencia, pero niñas completamente diferentes. Vivian era reflexiva, reservada. Emmeline tenía una imaginación que la metía en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Archer le entregó una taza de té a Rachel y se sentó frente a ella. Creía en cosas que nadie más podía ver. Decía que había voces en la capilla. Decía que el sacerdote, el padre Raymond, la obligaba a mentir. Sus padres no le creían. Tampoco la Junta. A Rachel se le revolvió el estómago. ¿Qué le pasó? Murió, dijo Archer con frialdad. Al menos eso es lo que nos dijeron. ¿No lo creíste? No, dijo Archer tras una pausa. Creía que la habían encerrado. Quizá no literalmente, pero si fuera de la vista de todos. Creo que Vivian también lo sabía. Después de que Emmeline desapareciera, Vivian dejó de hablar durante días. Luego empezó a escribir. ¿El diario? Sí. Los ojos de Archer se agudizaron. ¿Lo encontraste? Rachel asintió lentamente. Detrás de una pared tapiada en la biblioteca. Dijo que la vigilaban. Dijo algo sobre entrevistas en la capilla. Archer suspiró y apartó la mirada. La Junta hizo algo ese año. Hubo rumores de terapia correctiva. No sé qué hacían allí, pero no era enseñar. Intenté hacer preguntas. Me dijeron que me concentrara en mi trabajo o me retirara. Así que lo hice. ¿Y ahora? La mujer miró a Rachel con una sonrisa cansada y amarga. He vivido lo suficiente para saber que la verdad solo sale a la luz cuando le conviene a alguien. Rachel metió la mano en el bolso y sacó el colgante con forma de cerradura. ¿Te resulta familiar? Archer inhaló bruscamente. ¿Dónde lo has conseguido? Estaba debajo del escritorio de la habitación secreta. La que tiene el nombre grabado en la pared. Se lo di a Emmeline, susurró Archer. Lo llevaba todos los días a la capilla. Decía que la hacía sentir segura. Rachel miró el colgante, con el pulso acelerado. ¿Hay más, verdad? Preguntó. Cintas. Algo grabado. Ve al anexo de la capilla. Archer dijo que la escuela tenía un armario allí. Si el edificio no lo ha devorado, quizá encuentres lo que queda. Esa noche, Rachel no pudo dormir. Se sentó a la pequeña mesa de una casa de alquiler. El diario se abrió por una página rota cerca del final. Me volvió a preguntar si recordaba lo que había pasado. Le dije que no. Pero era mentira. Lo recuerdo todo. Recuerdo a Emmeline gritando en la capilla. Recuerdo a la señorita Archer llorando cuando se la llevaron. Y recuerdo lo que él me susurró cuando se apagaron las luces. Nadie se va a menos que sea olvidado.
Rachel pasó la página. Creo que él quiere que yo también desaparezca. Su mano temblaba ligeramente mientras cerraba el diario. Afuera, el viento se levantaba. La hiedra arañaba suavemente la ventana. Mañana volvería. El cielo ya se teñía con la luz del amanecer cuando Rachel llegó a Greystone. El haz de luz de su linterna atravesaba la niebla mientras cruzaba el patio, pasando junto a los bancos rotos y los aparcamientos de bicicletas oxidados. El vestíbulo principal resonaba con cada paso que daba. Hoy no se detuvo en la biblioteca. No se detuvo en el ala de los dormitorios ni miró las viejas pizarras de las aulas. Se dirigió directamente a la capilla y más allá. Rachel se acercó al altar con determinación y se arrodilló para abrir la pequeña puerta oculta con una llave que colgaba de un colgante. El mecanismo hizo un clic suave, casi como un suspiro renuente. Se agachó para atravesar el pasillo. Bajó los estrechos escalones que conducían a la vieja sala de piedra, pero esta vez notó algo nuevo. A su izquierda, parte de la pared estaba revestida con listones estrechos, de madera, deformados, pero que sin duda formaban parte de un armario parcialmente empotrado en la mampostería. La luz de su linterna se posó en un pequeño tirador de latón. Tiró de él. Al principio se atascó, hinchado por los años de humedad. Tiró con más fuerza y el panel finalmente cedió con un crujido, revelando un armario abierto a la altura del pecho con varios estantes en su interior. En el estante superior, aún intactos a pesar de décadas de polvo y deterioro, había 4 cintas de casete en estuches de plástico descoloridos. Cada una estaba etiquetada con pegatinas blancas con la misma letra mecanografiada y ordenada. Entrevista en la capilla, bloqueo E. Entrevista en la capilla, bloqueo V. Notas de observación, 13 de febrero de 1979. Entrevista final, confidencial. Rachel exhaló temblorosamente y cogió las cintas. Debajo había un cuaderno con la encuadernación de cuero agrietada. En la portada ponía, registros psicológicos de los alumnos de Greystone. Semestre de primavera, 1979. Acarició los objetos entre sus brazos como si fueran reliquias sagradas. De vuelta en la cabaña, Rachel ni siquiera se quitó el abrigo antes de preparar su vieja grabadora, algo que había traído de Boston para documentar historias orales. Insertó la primera cinta. Entrevista a Chapel Locke. Se oyó un silbido estático y luego un clic. Una voz de mujer habló primero, tranquila y fría. Sesión 3, 5 de febrero. Entrevista con Emily Lockhart. Están presentes Diane Wellyan, enfermera, y el padre Raymond. Luego, una voz más suave, una chica de no más de 17 años. ¿Por qué me siguen haciendo las mismas preguntas? Ya les dije que oí su voz. ¿Y qué dijo la voz, Emmeline? Dijo que me alejara de la capilla. Que allí había pasado algo malo. Emmeline, las historias que cuentas preocupan al personal. Parecen proyecciones. Fantasías. No son historias. ¿Sabes lo que hay ahí abajo? ¿Y qué sería eso? Una larga pausa. La habitación con los nombres rayados. La que mantienes cerrada con llave. Ella gritó allí. La oí. Sé lo que le hiciste. Clic, fin de la cinta. Rachel se quedó mirando la máquina. Se sentía vacía. Cogió la segunda cinta. Cinta 2. Entrevista en la capilla. Locke contra Session 4. Entrevista con Vivian Lockhart. 2 de marzo. Viven. Has estado muy callada desde que se marchó tu hermana. Ella no se marchó. Tú la llevaste. Tus padres creen que tuvo un episodio psicológico. Estás bajo estrés. Es comprensible. Deja de decirme cómo me siento. La cinta crujió y luego se oyó la voz del sacerdote. Suave, condescendiente. Viven, si Emmeline estuviera realmente angustiada, ¿no sería mejor que recibiera ayuda? Seguro que entiendes que no era un castigo, sino una protección. Dijiste lo mismo antes de que desapareciera. Y ahora estás a salvo, ¿no? Tienes miedo de la capilla. Tienes miedo de su voz. Silencio.
Entonces, Vivien susurró. Dijo que iba a hacerte recordar lo que habías enterrado. Clic. Rachel se recostó, con la sangre rugiendo en sus oídos. Enterrado. Sus pensamientos volvieron a los nombres grabados, al montículo de tierra descolorida en la esquina de la habitación de piedra, el que ella había supuesto que era solo un suelo hundido. Pulsó el botón de reproducción de la tercera cinta. Cinta 3. Notas de observación. 13 de febrero de 1979. Sin entrevista, solo notas. El sujeto él sigue mostrando síntomas disociativos que se intensifican hasta periodos de silencio que duran más de 12 horas. Habla de visiones, de la niña en las paredes y de nombres escritos en huesos. Ha inventado una historia en la que ella y su hermana son vigiladas por personal inexistente. Se han denegado las solicitudes de interrupción de la terapia en la capilla. Según el padre Raymond, el programa debe continuar hasta que el sujeto se retracte o sea retirado por la familia. El equipo de observación recomienda sedación en la próxima sesión. Rachel detuvo la cinta. No es de extrañar que nunca se presentara el informe de defunción. No estaban tratando a Emmeline. La estaban borrando. La última cinta era más corta, apenas 30 segundos. Última entrevista. Confidencial. Voz del padre Raymond. Cerradura. Las chicas dan más problemas de lo esperado. Una desapareció. La otra se volvió desafiante. Esto no debe llegar a la Junta. No estamos preparados para este tipo de escrutinio. Si alguien pregunta, huyeron. Es lo único que hacen. Huir. La memoria se desvanece más rápido que los registros, especialmente cuando nadie quiere conservarlos. Clic. Rachel se sentó en silencio, con las manos apretadas. Pensó en el diario de Vivien, los nombres rayados, los susurros que nadie creía. Pensó en Emmeline, cuya voz había sido grabada, silenciada, guardada en una caja en un armario subterráneo y que, de alguna manera, aún se podía oír. Esa noche volvió a la habitación de piedra. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, proyectando largas sombras a través de las vidrieras de la capilla. Llevaba guantes, un tel y una linterna. Ahora sabía lo que buscaba. El suelo de la habitación de piedra tenía una esquina irregular, ligeramente elevada, con la tierra más oscura y blanda. Rachel se agachó y comenzó a excavar. A 15 centímetros de profundidad, la pala tocó madera. Una caja de madera podrida del tamaño de un cajón. La abrió con cuidado. Dentro había unos cuadernos viejos, una muñeca de trapo a la que le faltaban los ojos y un montón de cartas dobladas, todas dirigidas a él y la mayoría firmadas con las iniciales V. Cogió la primera carta. No te encuentro. Les pregunto todos los días y me dicen que te has ido, pero yo sé que no es verdad. Anoche te oí en la capilla, era tu voz. Dijiste que les dijera la verdad. Así que lo haré. Seguiré escribiendo hasta que alguien lea esto. Siento no haberte protegido. No dejaré de intentarlo. Rachel volvió a guardar la carta en la caja y se la apretó contra el pecho. Luego apagó la linterna. Durante un instante, en el silencio de la habitación de piedra, juró haber oído la voz de una niña, suave y clara. Gracias. El sol aún estaba bajo cuando Rachel regresó al ayuntamiento a la mañana siguiente. La caja con las cintas y los documentos estaba cuidadosamente guardada en su bolso. No había dormido. El susurro, imaginario o no, se había clavado en sus pensamientos como un clavo en madera vieja. Dentro, Jeanette, la archivera, levantó la vista con los ojos muy abiertos cuando Rachel entró. Los encontré, dijo Rachel, con voz tranquila pero clara. Las cintas, las notas, las cartas, las entrevistas. Jeanette le hizo un gesto para que la siguiera. Se sentaron en la misma habitación trasera, con un ventilador polvoriento que funcionaba débilmente en un rincón. Rachel sacó la caja de su bolso y puso el contenido sobre la mesa uno por uno. Las cintas, la muñeca de trapo, las cartas. Tengo que hacer esto oficial, dijo. No me importa lo que quiera la Junta. Esto no es solo historia de la escuela. Es un encubrimiento criminal.
Jeanette examinó las cintas con la boca apretada. El padre Raymond falleció hace unos años. Murió en Oregón. No hay constancia de que se presentaran cargos. A Rachel no le sorprendió. ¿Y la enfermera huellando los miembros del consejo escolar de 1979? Puedo intentar investigar, dijo Jeanette. Pero te encontrarás con obstáculos. La mayor parte de esto se barrió bajo la alfombra. Quiero una copia completa de los expedientes de Vivian y Emmeline. Todos los registros, incluso los que se olvidaron de archivar. Jeanette asintió lentamente. Te ayudaré, pero si realmente vas a hacerlo, dijo señalando las cintas, necesitas una plataforma. Esto no va a quedar en una nota al pie. Alguien tiene que verlo. Rachel bajó la vista hacia la carta firmada con una V. No voy a dejar de intentarlo. Se puso de pie. Conozco a alguien que puede ayudar. 2 horas más tarde, llamó a la puerta de una casita en las afueras del pueblo. Margaret Archer volvió a abrir, envuelta en un cardigan y con una taza de té en las manos. «¿Qué pronto has vuelto?» «Encontré las cintas». Archer se hizo a un lado sin decir nada. Las escucharon juntas en el salón, rodeadas de libros polvorientos y certificados enmarcados. Archer no dijo nada durante las 2 primeras cintas. Pero cuando la voz de Viven se quebró en la segunda cinta, dijo que iba a hacerte recordar lo que habías enterrado. Archer se tapó la boca con la mano y apartó la mirada. Viven me dio un cuaderno una vez, dijo en voz baja. Después de que Emmeline desapareciera, me dijo, si pasa algo, guárdalo. Nunca lo miré. Tenía miedo. Salió de la habitación y volvió un momento después con un sobre cerrado, amarillento y agrietado. Rachel lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno de composición, con las páginas llenas de dibujos, cronologías, fragmentos de poesía e incluso cartas pegadas con cinta adhesiva. En una página había un mapa, un dibujo tosco de la capilla, la habitación secreta y la cripta. En otra había bocetos de nombres garabateados en las paredes, los mismos que Rachel había visto. Al final había un poema escrito con una letra irregular. Cantaba en la capilla donde nadie creía. La chica sin registro, la que nunca fue llorada. Enterraron su nombre y borraron su rostro, pero ella espera en silencio en ese lugar maldito. A Rachel le temblaban las manos. Lo documentó todo, dijo. Estaba aterrorizada, respondió Archer. Pero también estaba decidida. Eres la primera persona que ha seguido la pista. Rachel levantó la vista. ¿Me ayudarás a llevar esto a la junta? Testificaré. Firmaré cualquier declaración que quieras. Pero no confíes en que hagan lo correcto. No a menos que el público también lo vea. Esa noche, Rachel redactó una carta al Departamento de Educación de Vermont. Asunto, investigación formal. Muertes de alumnas de la Academia Greystone en 1979. Se adjuntan grabaciones de audio de las entrevistas en la capilla con Vivian y Emmeline Locke. Informes de observación psicológica de 1979. Testimonio de la antigua profesora Margaret Archer, informe de defunción no archivado de Emmeline Locke. Cartas personales y cronología documentada. Lugar de entierro bajo el anexo de la capilla. Se solicita una investigación formal por homicidio involuntario, falsificación de registros y abuso institucional. Se ruega confirmar la recepción. Rachel Wood, consultora de investigación histórica, Mornington Preservation Board, contratada. Adjuntó una copia de la carpeta y pulsó enviar. A continuación. ¿Dónde andas sola? Lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo borró. A la mañana siguiente, la junta directiva emitió un comunicado oficial. Si bien reconocemos que ha salido a la luz material del curso de 1979, la junta directiva desea aclarar que estos registros no reflejan la misión ni el funcionamiento actuales del Mornington Educational Trust. Los dirigentes de aquella época ya no están vinculados a la institución y muchas personas clave han fallecido. Estamos cooperando plenamente con las autoridades locales en cualquier investigación histórica. Pedimos al público que respete la privacidad de las familias implicadas mientras llevamos a cabo esta delicada revisión.
Rachel leyó el comunicado 3 veces. Era cauteloso, aséptico y vacío. Pero la historia ya se había extendido como la pólvora. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. Solicitud de mensaje bloqueado de Viven. La notificación la dejó helada. Hizo clic sin dudarlo. Hola, me llamo Ruth. Soy la hija de Vivian. Falleció en 2012. Últimamente he estado revisando sus cosas. Encontré su diario, los nombres, los bocetos, la capilla. Pensaba que estaba escribiendo ficción. Pero ahora he visto su artículo. Quiero ayudar. Creo que ella quería que alguien lo supiera. Creo que quería que alguien como usted lo supiera. Rachel se quedó mirando el mensaje. Lo leyó 2 veces. Viven había seguido documentándolo todo, incluso después de marcharse de Greystone, incluso después del silencio. 2 días después, Rachel se reunió con Ruth Locach en una cafetería a las afueras de Boston. Ruth tenía unos 30 años y los pómulos marcados y los ojos oscuros de su madre. Traía consigo una caja de cartón llena de cuadernos y cartas. El archivo privado de Viven. Rachel la ayudó a ordenarlo todo durante horas. Ruth dijo que nunca hablaba de su hermana. Solo en pequeños detalles, una canción que le gustaba, un apodo que le ponía. M. Siempre pensé que era el diminutivo de Emma. Rachel abrió un cuaderno. En la parte superior de la página, la llevaron porque pudieron, pero no contaban con que los recuerdos fueran más fuertes que el silencio. Más tarde, esa misma noche, mientras Rachel conducía de vuelta a Mornington, su teléfono vibró con una llamada de Margaret Archer. Respondió con el altavoz. Rachel, dijo la anciana con voz tensa. Han adelantado la demolición. ¿Qué? No estaba prevista hasta dentro de 2 semanas. Han puesto carteles hoy. Aviso de peligro por amianto. Van a cerrar el campus el lunes. Rachel apretó el volante con más fuerza. Van a destruir la capilla. Sí. Entonces tengo que volver antes de que lo hagan. No vayas sola, le advirtió Archer. Ya lo han enterrado antes. Lo volverán a hacer. Esa noche, Rachel aparcó al borde del bosque de Greystone. Las puertas estaban cerradas con llave. Había carteles, pero ella conocía el camino del viejo jardinero, el que serpenteaba entre los árboles y llevaba detrás de la capilla. Lo recorrió a la luz de la luna, con la bolsa al hombro y una linterna en la mano. Llegó al edificio de piedra justo antes de medianoche. Las puertas principales estaban encadenadas, pero la puerta trasera estaba entreabierta. Rachel entró. El aire olía diferente ahora, a disolvente y polvo. Alguien había estado allí y entonces lo vio. La sala de piedra debajo de la capilla había sido vaciada. Los nombres de la pared habían sido borrados con ácido. El lugar de enterramiento estaba vacío. El cartel que había dejado allí había desaparecido. Solo quedaba una cosa. Un trozo de papel clavado a la pared con un solo alfiler y escrito con rotulador. Negro torcido. No huyó. Ella sigue aquí. Tú eres el siguiente. Rachel no durmió. No se fue a casa. En lugar de eso, se sentó en su coche al lado de la estrecha carretera que serpenteaba detrás de la propiedad de Greystone. Con los faros apagados, los dedos le temblaban ligeramente alrededor de un termo que no se atrevía a abrir. La nota seguía en el asiento del copiloto, junto a ella, con su gruesa letra negra burlándose de ella. No huyó. Ella sigue aquí. Tú eres la siguiente. Había tomado fotos de la capilla antes de irse. Las paredes estaban recién fregadas, los nombres raspados, el lugar de enterramiento profanado, el cartel que había colocado en memoria de Emmeline había desaparecido, no lo habían robado, lo habían quitado, como si fuera el registro de la vida de Emmeline. Ya no se trataba solo de negligencia institucional. Alguien seguía vigilando, seguía interesado, y eso significaba que alguien que había estado allí en 1979 seguía vivo y seguía cubriendo sus huellas. A la mañana siguiente, Rachel se reunió con Janet en el ayuntamiento. Hablaron en voz baja. ¿Estás completamente segura de que nadie ajeno a la Junta tuvo acceso a esos registros?
Preguntó Rachel. Jeanette no respondió de inmediato. Luego dijo, hay un nombre que aparece repetidamente en los antiguos registros de mantenimiento. No es un profesor, ni un clérigo, solo figura como encargado de mantenimiento y reparaciones. Le entregó una fotocopia de un expediente personal. Nombre, Franklin H. Meret. Cargo, supervisor de mantenimiento. 1965 a 1990. Última dirección conocida, Mill Creek Apartments, número 102, Mornington. Nota, solicitó acceso continuado a las instalaciones tras su jubilación. Se le concedió acceso solo a las llaves de la capilla entre 1990 y 1993. Rachel se quedó mirando la nota. Tuvo acceso a la capilla durante 3 años después de jubilarse. ¿Sigue vivo? Jeanette asintió lentamente. Si es así, es uno de los últimos que habría tenido acceso sin restricciones en aquella época. Rachel no lo dudó. Mill Creek Apartments había vivido mejores décadas. El complejo se derrumbaba como solo lo hacen los edificios tras un largo y lento declive, con la pintura medio deteriorada, los balcones oxidados y un tablón de anuncios comunitario repleto de avisos amarillentos. Llamó a la puerta del apartamento 102. Hubo una larga pausa. Entonces, ¿quién es? Señor Meret, me llamo Rachel Wood. Trabajo con la Junta de Conservación. Me gustaría preguntarle sobre la Academia Greystone. Silencio. Oyó el clic del cerrojo, pero la puerta no se abrió del todo, solo una pequeña rendija. Un único ojo inyectado en sangre se asomó por detrás de la cadena. Greystone se ha ido. Todavía no. No respondió. Sé lo que les pasó a las hermanas Locke, dijo Rachel en voz baja. Sé lo de las entrevistas. La habitación debajo de la capilla. Encontré las cintas. Otra pausa. Una larga. Luego se cerró la puerta. Las cadenas se deslizaron. Cuando se abrió de nuevo, vio a un hombre de unos 80 años, delgado, ligeramente encorvado, pero con la mirada aguda a pesar del temblor de sus manos. Le hizo entrar sin decir una palabra. Su apartamento olía a madera vieja y libros, como una biblioteca a punto de derrumbarse. Las ventanas estaban cerradas. Las paredes estaban desnudas. En medio de la habitación había un sillón reclinable junto a una mesa polvorienta llena de periódicos y frascos de pastillas. ¿Encontraste la habitación? Preguntó él. Rachel asintió con la cabeza. No deberías haber vuelto allí sola. No tenía otra opción, dijo él, frotándose las manos. Lentamente. Me obligaban a mantenerlo limpio. Decían que era solo un trastero, pero yo veía los arañazos. Oía los ruidos. Había noches en las que cerraba con llave y oía a alguien en el suelo. ¿Sabías lo que les pasaba a las chicas? Sabía lo suficiente. Sus ojos se oscurecieron. El padre Raymond y esa enfermera lo llamaban terapia. Decían que era para las problemáticas, pero solo se llevaban a las que no obedecían. ¿Por qué no dijiste nada? Yo era el conserje, dijo con tono seco. Veía cosas. Mantuve la cabeza gacha. Así es como sobreviví. Rachel lo estudió. Estuviste allí anoche, ¿verdad? No respondió. Encontré tu nota. Yo no escribí eso. Ahora la miró y, por primera vez, había algo parecido al miedo en su rostro. Pero vi a alguien más en el bosque observando. No eran parte de la escuela, no de manera oficial. La voz de Rachel se apagó. ¿Quién? Él dudó. Solo la conocía como la señorita Bellamy. No era del personal. Creo que la trajeron de fuera. Una consejera privada o algo así. Venía y se iba por la noche. Siempre llevaba guantes. Y nunca hablaba con los alumnos en público. Solo sesiones individuales. ¿Sabes dónde está ahora? Ella se quedó callada, cautelosa, pero no lo suficiente. Dejó algo. Se levantó lentamente y se dirigió a la esquina de la habitación, donde había un viejo baúl cubierto con un plástico.
Lo abrió y rebuscó en su interior. Sacó una funda de plástico para tarjetas de identificación. Dentro había una foto descolorida con el nombre, Marjorie Bellamy, personal auxiliar de Greystone. Sesión privada de despeje, trimestre de primavera de 1979. Después de que Vivian desapareciera, dijo Meret en voz baja. Encontré esto en el incinerador. Supongo que pensó que se había quemado. Rachel cogió la identificación y le dio la vuelta. En el reverso había una serie de números garabateados con bolígrafo. ¿Sabes qué significa?, preguntó. Él negó con la cabeza. Quizás sea un expediente. Quizás el número de una paciente. Pero si todavía está por aquí, te diré una cosa. No querrá que la encuentren. Rachel guardó la identificación en su bolso. Esa noche volvería a su cabaña. Rachel subió todo a 3 cuentas diferentes en la nube y programó una segunda entrada en el blog para que se publicara a medianoche, por si acaso. Escribió rápido, con los dedos volando sobre el teclado. Todavía hay alguien vigilando, alguien ahí fuera que no quiere que se sepa la verdad. Y ahora tengo su nombre, Marjorie Bellamy. Ella estaba allí en 1979. Trabajó con las chicas que desaparecieron. Ella lo llamaba terapia, pero lo único por lo que las trataban era por desobediencia. Pulsó, programar. Luego apagó las luces, comprobó 2 veces las cerraduras y se acostó con un colgante, el colgante de Emmeline, debajo de la almohada, por si acaso. Marjorie Bellamy no estaba en las redes sociales. No tenía perfil en Facebook, ni en LinkedIn, ni fotos etiquetadas por amigos o familiares. Su nombre había desaparecido de los registros públicos a principios de la década de 1990, justo después de que Greystone cerrara sus puertas. Pero Rachel tenía la identificación, y el número que figuraba en el reverso no era aleatorio. Tras horas de búsqueda en línea en archivos judiciales y escaneos de periódicos, lo encontró enterrado en una base de datos olvidada de licencias profesionales expedidas por el Estado a finales de la década de 1970. Bellamy Marjorie, número de licencia 44731. Consejera psicológica provisional, expedida en febrero de 1978. Suspendida en junio de 1980. Motivo: violaciones éticas, detalles no disponibles. ¿Última dirección conocida? Dover, Vermont. En cuanto Rachel lo vio, supo que Bellamy no había desaparecido. Simplemente se había escondido. Dover estaba a 4 horas en coche. Rachel llegó en 3:30. Aparcó frente a una casa azul desgastada por el tiempo, apartada de una tranquila carretera rural. Unos arbustos crecidos flanqueaban el porche delantero. Un buzón oxidado se inclinaba hacia un lado, sin bandera. No había ningún coche en la entrada, pero salía humo de la chimenea. Llamó una vez. No hubo respuesta. Volvió a llamar. La cortina de la ventana izquierda se movió ligeramente. ¿Había alguien en casa? Rachel llamó a la puerta. Señora Bellamy, me llamo Rachel Elwood. Necesito hablar con usted sobre la Academia Greystone. Silencio. Luego, tras una larga pausa, la puerta se entreabrió. La mujer que apareció tenía más de 80 años, vestía un cardigan grueso y calcetines de lana gruesa, y llevaba el pelo blanco recogido en un moño. Sus ojos eran pálidos y desenfocados, pero se fijaron en Rachel con una precisión inquietante. ¿Por qué ahora?, dijo. El corazón de Rachel dio un vuelco. ¿Sabes por qué? Bellamy se hizo a un lado. El interior de la casa estaba sorprendentemente limpio, escaso, tranquilo, pero bien cuidado. Una estufa de leña brillaba débilmente en un rincón. Las paredes estaban casi desnudas, salvo por unos pocos cuadros manchados de agua. Paisajes en tonos grises. No hablo del pasado, dijo Bellamy cuando Rachel entró. Ya lo has hecho, respondió Rachel y dejó la foto en la mesa de la cocina. La anciana se estremeció ligeramente, como si le hubieran dado una bofetada. Encontré las cintas, añadió Rachel. He oído a Emmeline. He oído a Vivian. He leído el diario. He visto la pared. Bellamy se sentó lentamente.
Viven siguió investigando, dijo, incluso después de que la escuela le dijera que dejara de hacerlo. Incluso después de que cerraran la capilla a los estudiantes. Intenté advertirles, ya lo sabes. Les dije que la chica no era estable. Emmeline, todas ellas, dijo casi para sí misma. Creían que eran más fuertes que el sistema. Ese es el peor tipo de error. El pulso de Rachel se aceleró. ¿Cuál era la terapia, Marjorie? Bellamy levantó la vista bruscamente. ¿Crees que les hicimos daño? Sé que lo hicisteis. Estudió a Rachel durante un largo rato. Nos dijeron que eran peligrosas. No criminales, ni perturbadas, solo disruptivas. No se adaptaban. Se resistían a los rituales, a la estructura, a los grupos de oración. Viven era demasiado callada. Emmeline era imaginativa. Decía que veía gente que no estaba allí. Les drogasteis. Les isolasteis. Nosotros seguimos órdenes, dijo Bellamy, con voz repentinamente fría. Nos entrenaron para informar de las desviaciones, no para mimarlas. ¿Desviaciones? Repitió Rachel. Bellamy frunció los labios. Viven escribió sobre ti, ¿sabes? O sobre alguien como tú. Dijo que siempre habría otra. La mano de Rachel se detuvo cerca de su bolso. Yo no maté a nadie, dijo Bellamy. No, pero ayudaste a enterrarlos. Los pálidos ojos de Bellamy se entrecerraron. Y ahora quieres desenterrarlo todo, desenterrarlo para unos desconocidos. ¿Qué crees que vas a conseguir? Rachel se puso de pie. Creo que la gente merece la verdad, especialmente aquellos que no sobrevivieron para contarla. Bellamy no dijo nada. Rachel se dio la vuelta para marcharse. Espera, dijo la anciana. Hay algo que quiero darte. Rachel se quedó paralizada. Bellamy se acercó lentamente a un armario en la esquina de la habitación. Abrió un cajón, sacó un fino diario negro y se lo entregó. Tomé notas, dijo. No estaban autorizadas, no eran oficiales. Las escribí porque tenía que hacerlo. Empecé a soñar con las chicas. Incluso después de marcharme, viven Emmeline, había otra más. Una tercera chica. Se llamaba Dileia. Nadie denunció su desaparición. Rachel cogió el diario con manos temblorosas. No espero que me perdones, dijo Bellamy. Sé lo que hice. Tú no los detuviste. No lo hice, admitió. Pero tampoco pude detenerla a ella. Rachel frunció el ceño. ¿Ella? Los ojos de Bellamy se perdieron en la lejanía. Había alguien por encima de la junta, una benefactora, una donante privada. Venía una vez al mes, asistía a las evaluaciones y nos decía que alumnos tenían el temperamento adecuado para la corrección. ¿Quién? Nunca dio su nombre real, solo sus iniciales. Y siempre llevaba guantes. Rachel la miró fijamente. ¿Tienes algo suyo? Bellamy negó con la cabeza. Nunca dejó ningún rastro. Rachel guardó el diario en su bolso. Ahora sí que tiene uno. Esa noche, de vuelta en Mornington, Rachel se sentó en su cabaña con el diario abierto sobre el regazo. La letra de Bellamy era clara y concisa, con notas comprimidas en pequeños márgenes. 1 de marzo de 1979. Emmeline se negó de nuevo, se encerró en la capilla, gritó cuando se acercaron y garabateó el nombre de Viven en la pared. Viven dice que hablaron en sueños, alucinaciones o como respuesta al trauma. Raymond cree que Emmeline está desestabilizando a los demás. Sugiere que la saquen de allí. 4 de marzo, Viven encontró el libro de contabilidad. ¿Cómo? Dice que le habló de la habitación debajo del altar. Se niega a decir quién. Hay otra. Dice que una tercera voz. Rachel pasó la página al final, escrita con letra temblorosa. Volví a ver a la niña. No era Emmeline, ni Viven. La que estaba en las paredes, la que nunca nombramos.
Apenas había amanecido cuando Rachel regresó a la capilla. Estaba sellada. Habían colocado un pesado candado en las manijas de la puerta principal y habían grapado un aviso. Zona en demolición. Prohibido el paso, pero aún existía el camino trasero. El viejo sendero del jardinero a través del bosque, cubierto de maleza, pero transitable. Lo siguió. El diario negro apretado contra su pecho. La última entrada de Bellamy grabada en su mente. Volví a ver a la niña. No era Emmeline, ni Viven. La que estaba en las paredes, la que nunca nombramos. La puerta de la capilla crujió cuando la empujó para abrirla. La cerradura había sido quitada, cortada o forzada. Alguien más había estado allí recientemente. Rachel entró y se detuvo. Algo había cambiado. El aire era cálido, húmedo y olía a lilas. No era polvo, ni podredumbre, eran lilas, el mismo aroma que recordaba de una de las entradas del diario de Vivian. Ella dejaba lilas junto al altar, decía que mantenían la voz tranquila. Rachel bajó rápidamente las escaleras de la capilla, con la linterna en la mano. Encontró la habitación de piedra debajo tan oscura y vacía como antes. La pared había sido fregada, sí, pero los grabados aún eran vagamente visibles, como moretones bajo la piel. Y allí, debajo del lugar donde había encontrado la caja, había algo nuevo. Un dibujo infantil, doblado, metido entre dos piedras sueltas del suelo. Rachel lo recogió y desdobló el papel con cuidado. Era un dibujo a lápiz sobre cartulina descolorida, hecho con la mano temblorosa de una niña. Una silueta dentro de una capilla. Una pared cubierta de garabatos. Y detrás de la pared, una segunda figura, más pequeña, medio descolorida, con los ojos como círculos vacíos. En la parte inferior de la página, yo y ella. Vive en la pared. No había nombre. De vuelta en la cabaña, Rachel. Dejó el dibujo junto al diario de Bellamy. El diario de Viven y las cintas. Cada pista la había acercado más, pero ya no convergían en Emmeline ni siquiera en Viven. Convergían en otra persona. Una tercera chica, un expediente perdido, una estudiante que nunca se matriculó. Sin foto, sin firma. Llamó a Janete al ayuntamiento. ¿Puedes volver a comprobar los registros de admisión?, preguntó Rachel. Busca cualquier nombre que se haya retirado antes de que empezara el semestre o cualquier estudiante que haya sido admitido en Greystone sin constancia. Janete suspiró. Así no funciona, Rachel. Si no estaban matriculados, no están en el sistema. ¿Y las entradas fantasma? Janete se detuvo. ¿Entradas fantasma? Ya sabes, archivos provisionales que se utilizan cuando se omite un nombre o los registros están sellados. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces dame una hora. La llamada llegó 40 minutos después. La voz de Janete era tensa, entrecortada. He encontrado uno. Rachel se enderezó. ¿Cómo se llama? No hay nombre. Es un archivo en blanco, solo un número. GS 794-C. No hay foto, ni información sobre los padres, ni asignación de habitación, pero figura como participante en sesión restringida. El mismo código de programa que Emmeline. Rachel se quedó helada. Es ella. El archivo está fechado el 6 de enero de 1979. La misma semana que Emmeline comenzó sus sesiones de terapia. ¿Dónde está el archivo ahora? Retirado, dijo Janete. Archivado en un almacén externo. Y esto te va a encantar. La solicitud para archivarlo fue realizada en 1983 por alguien llamado Rutherford Rachel Frow. Y, susurró. La benefactora, la mujer que describió Bellamy. La que está encima del tablón. ¿Puedes conseguirme la dirección del almacén?, preguntó Rachel. Puedo intentarlo, pero ten cuidado, Rachel. Si esta mujer es real y sigue viva, ha estado un paso por delante todo este tiempo. Lo sé, dijo Rachel. Por eso voy a ponerme al día.
El almacén de archivos se encontraba en un polígono industrial a las afueras de la ciudad. 3 acres de cajas de hormigón beige y luces zumbantes. Rachel se registró en la recepción, mostró su credencial temporal de investigadora y la acompañaron a una sala climatizada con 6 filas de estanterías que llegaban hasta el techo. Cajas etiquetadas como GS794C, dijo el empleado. Pero no abrimos archivos gubernamentales sellados. Necesitará una autorización por escrito para acceder a ellos. Rachel asintió educadamente. Por supuesto. En cuanto el empleado se marchó, se movió rápidamente. Encontró la estantería, en la fila central, la caja 794C, cerrada con candado. Pero se fijó en que la esquina de la tapa había sido manipulada recientemente. El precinto estaba roto y el adhesivo aún estaba fresco. Alguien ya había mirado dentro. Rachel sacó su juego de ganzúas, el que guardaba para emergencias con cajas, o eso se decía a sí misma, y se puso manos a la obra. 30 segundos después, la cerradura hizo clic. Abrió la tapa. Dentro había una sola carpeta de cartón. La abrió lentamente. Expediente de estudiante censurado GS794C. El sujeto fue puesto bajo tutela en el marco de una iniciativa financiada por donantes para la rehabilitación cognitiva. Perfil conductual retirado, no verbal, atraído por la capilla. Se le encontró creando patrones en las paredes del sótano. Se le denegó el acceso a todas las zonas comunes. Directiva del personal, aislar. Registrar. Observar. Nombre del sujeto censurado. Estado, fallecido en el centro, sin registrar. Recomendación, no registrar oficialmente. Sin registro de entierro. Marcar. Como pérdida del centro y suprimir. Rachel se quedó mirando las palabras, muerte en el centro sin registrar. Había habido una tercera niña y habían borrado toda su existencia. En la última página había una foto, no era una foto escolar, solo una imagen borrosa de una cámara de vigilancia, en blanco y negro. Una niña, de unos 9 o 10 años, de pie al borde de un pasillo en penumbra, con los ojos muy abiertos, mirando a la cámara. Sin nombre, solo un trozo de cinta adhesiva en la parte inferior. La silenciosa. Rachel se alejó de la caja. Esta era la niña con la que soñaba Vivien. La niña a la que Bellamy temía, aquella de la que Emmeline hablaba en sus últimas sesiones, y que había estado encerrada en la capilla mucho antes de que Vivien o Emmeline llegaran allí. Esa noche, Rachel subió sus hallazgos a todos los medios a los que pudo acceder, noticias locales, bases de datos nacionales de personas desaparecidas y su blog. Tituló la publicación, La niña que no estaba allí. En ella incluyó todo, el archivo sellado, la foto sin nombre, la orden de suprimir el diario de Bellamy, los bocetos de Vivien y el dibujo a lápiz. Terminó con una frase. Alguien borró su nombre. Yo no lo haré. Luego pulsó, publicar. Se quedó sentada en el silencio de su cabaña durante mucho tiempo. A las 3:14 de la madrugada, su teléfono vibró. No había ningún número, solo un mensaje. Deberías dejar de investigar. Algunos nombres deben permanecer enterrados. Rachel se quedó mirando la pantalla y luego respondió, este no. Las consecuencias no se hicieron esperar. A las 24 horas de la publicación del blog de Rachel sobre la silenciosa, los periodistas locales aparecieron en Mornington. Les siguieron los medios nacionales. Un podcast sobre crímenes publicó un episodio especial titulado La chica sin expediente. Y, de repente, la junta escolar, la misma que había intentado ignorarla, entró en pánico. Emitieron un comunicado apresurado. Somos conscientes de la aparición de nuevos materiales relacionados con casos de estudiantes indocumentados en la Academia Greystone. Se creará un panel de revisión independiente. Extendemos nuestro pésame a las familias afectadas, pero no se mencionaba a ninguna familia porque la chica de la foto, la silenciosa, no tenía nombre oficial. Janete llamó al día siguiente. Alguien había entrado en la sala de archivos. Rachel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué se habían llevado? Técnicamente, nada, pero se accedió a todos los archivos relacionados con GS794C y se borró la copia de seguridad digital. ¿Quién tiene autorización?
Solo 3 personas, y yo soy una de ellas. La voz de Rachel estaba tensa. ¿Quién es la tercera? Jeanette dudó. Eleanor Rutherford. Rachel casi deja caer el teléfono. Ella sigue en la junta. Nunca se fue. Jeanette dijo que no asiste a las reuniones, pero firma los cheques. Poder silencioso. Rachel apretó los dedos contra el reposabrazos. Ella es. Siempre lo ha sido. Rachel sabía que esto acabaría pasando. La cara detrás de la cortina. La que lo había orquestado todo. La terapia, el aislamiento, la estudiante borrada. Pero saber su nombre no era suficiente. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que Eleanor no pudiera explicar. Así que Rachel hizo lo único que se le ocurrió. Volvió a Greystone. Era poco más de medianoche cuando llegó, con una linterna en la mano y la mochila colgada al hombro. La niebla se extendía sobre la hierba. Las puertas de la capilla seguían selladas con cinta amarilla de precaución, pero alguien ya la había cortado. En el interior, el aire parecía cargado, como si la recordara. Bajó por la estrecha escalera hasta la sala de piedra que había debajo. Esta vez no buscaba lo que habían enterrado. Buscaba lo que se habían dejado. Golpeó la pared del fondo con el mango de la linterna, escuchando si había huecos. Entonces lo oyó, un eco diferente. Ligero, sutil. Se arrodilló y pegó la oreja a la piedra. Silencio. Luego, una respiración débil. Rachel se quedó paralizada. Era imposible. Pero allí estaba de nuevo. No era el viento, ni las tuberías, era una respiración. Se puso de pie, con el corazón acelerado, y examinó la pared de cerca. Allí, debajo de la fila más baja de ladrillos, había una leve hendidura. Buscó la palanca en su bolso. La piedra cedió más fácilmente de lo esperado. Detrás había un estrecho espacio por el que se podía arrastrar, bajo, seco y completamente oscuro. Metió la linterna y lo vio. Una habitación más pequeña que las demás, casi una celda. Dentro, un colchón de niño, una muñeca rota, una cadena o una atornillada a la pared y grabada en la piedra miles de veces con una escritura desesperada y entrecortada. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Rachel dio un paso atrás, con la garganta apretada. La niña no solo había estado aislada. Había estado encarcelada y nadie había venido a buscarla. Entonces lo oyó de nuevo. No era una respiración, eran pasos por encima de ella, pesados, deliberados. Había alguien más en la capilla. Rachel retrocedió hasta el hueco y cerró la piedra detrás de ella, dejando solo una rendija abierta. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Los pasos descendieron lentamente. Se detuvieron al final de las escaleras. Luego, una voz resonó en la habitación, fría, refinada y terriblemente tranquila. Señorita Elwood, sé que está aquí. Ha causado un gran lío. Ha malinterpretado las cosas, ha hecho suposiciones. Los pasos se acercaron a la pared. Nunca debías haber encontrado el expediente. Esa niña nunca debía ser encontrada porque nunca formó parte de la escuela. Fue una donación. ¿Una donación? Rachel sintió que la bilis le subía por la garganta. Algunas verdades pesan más que otras. ¿Qué ganaría usted al revelar esto? ¿Cree que la gente quiere saber que una niña vivía en la oscuridad mientras ellos rezaban arriba? La mujer hizo una pausa. Algún día me darán las gracias por mantenerlo en secreto. Rachel no pudo contenerse. Apartó la piedra y salió. Eleanor Rutherford estaba en medio de la habitación, con el pelo teñido de rosa, majestuosa, envuelta en un abrigo negro como una viuda en luto, pero con la mirada aguda y sin remordimientos. Rachel habló con voz temblorosa, pero firme. Sé lo que hiciste. Eleanor no se inmutó. Entonces sabes de lo que soy capaz. Se oyeron sirenas de policía en la distancia. Rachel no sonrió, pero no apartó la mirada de Eleanor. Bien. Entonces sabes que están de camino.
La policía llegó en cuestión de minutos. Eleanor Rutherford no opuso resistencia. No dijo nada mientras la esposaban, con el rostro tan impasible y sereno como el mármol. Como si incluso en ese momento, en medio del colapso, se creyera intocable. Rachel le entregó al oficial al mando el expediente que había guardado, las fotos y su propia grabación de la voz de Eleanor, capturada con un pequeño micrófono que había colocado dentro del bolsillo de su abrigo. Esa chica nunca debió ser encontrada porque nunca formó parte de la escuela. Era una donación. Esa frase resonó en la comisaría y en el juzgado durante las semanas siguientes. Acaparó los titulares. Rompió la confianza. Cambió Mornington para siempre. A los pocos días del arresto de Eleanor, los investigadores descubrieron un libro de contabilidad privado escondido en un cajón cerrado con llave de su finca. En su interior había referencias codificadas a pagos, colocaciones especiales y procedimientos de manipulación psicológica. Más chicas habían pasado por los muros de piedra de Greystone de las que la escuela había admitido jamás. Algunas fueron reubicadas, otras desaparecieron. Unas pocas no tenían nombre. La indignación pública obligó a disolver el Mornington Educational Trust. El terreno en el que se encontraba Greystone fue confiscado por el Estado en espera de una investigación más exhaustiva. La demolición se detuvo indefinidamente. Y entonces llegó la tarea del recuerdo. Rachel se encontraba en el centro de la capilla en una luminosa mañana de primavera. No había prensa. Ni cámaras, ni discursos, solo ella, Janete, Margaret Archer, Ruth Locach y una sencilla placa que se colocó en la sala de piedra situada debajo. En memoria de las anónimas. Ella no huyó. No olvidó. Nosotros recordamos. El boceto de la capilla realizado por Vivien Locke colgaba encima, enmarcado tras un cristal. El dibujo de la niña en la pared, dejado con lápices de colores, se exhibía junto a él, ya no perdido, ya no silencioso. Semanas más tarde, Rachel publicó la historia completa en un artículo titulado La niña que no estaba en la lista. Apareció en revistas nacionales, publicaciones académicas, podcast y, finalmente, en libros de texto de psicología escolar. No ocultó nada. Ni el miedo de Viven, ni el destino de Emmeline, ni la complicidad de Bellamy o el control de Rutherford. Porque Rachel sabía ahora que la verdad solo tiene el poder que le das al compartirla. Y el silencio ya había enterrado a suficientes niñas. En la última página de su libro, Rachel incluyó un extracto de la última carta conocida de Viven, que nunca fue enviada y que se encontró doblada entre las páginas de una novela entre sus pertenencias. Si alguien encuentra esto, por favor, no la olviden. No a la de la foto, sino a la de la pared. Era pequeña, callada, siempre observando. Nunca dijo una palabra, pero era más ruidosa que todos nosotros. Nunca se pronunció su nombre, así que yo le puse uno. La llamé Esperanza. Un año después, los terrenos de Greystone reabrieron como lugar histórico estatal. La capilla permaneció intacta, ahora revestida con paneles que detallaban la verdad. Los visitantes llegaban en silencio, a menudo con sus hijas. En el altar había una pequeña estatua de bronce, una niña con los ojos cerrados, una mano contra la pared, escuchando. Debajo había una palabra grabada. Hope y Rachel por fin pudieron volver a dormir. No porque los fantasmas se hubieran ido, sino